Hola, ¿cómo están? Bueno, queremos continuar hablando sobre los frutos del Espíritu en esta hora de la tarde. Saludamos a todos los que nos están viendo, a los que nos estaban mandando saludos también, y a todos los que nos están viendo. Que sean todos bendecidos. Hoy vamos a hablar y seguir hablando sobre los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5 verso 22 dice que son 9 frutos del Espíritu los que usted y yo debemos tener. Nos habla y nos dice que tenemos el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice Gálatas capítulo 5 verso 22 al 23. Quiero saludar a todos los que se están conectando, a todos los que nos están viendo. Vamos a estar hablando sobre los frutos del Espíritu. Así que si usted que nos está escuchando, nos está viendo, vamos a estar hablando sobre los frutos del Espíritu. Yo aquí quiero dejar un comentario para que todos los que están en sintonía también puedan dejar sus comentarios. ¿Ya? Quiero decirles que está basado esto en Gálatas capítulo 5, verso 22. Tal como usted lo escuchó, que yo lo estaba diciendo hace un ratito atrás. Gálatas capítulo 5, verso 22. Quiero saludar a todos los que nos están viendo y los que se están conectando. ¿Qué podemos decir de los frutos del Espíritu? Déjeme agrandar esta imagen y decir que los frutos del Espíritu son importantes dentro de la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque los frutos del Espíritu tienen relación con el resultado de nuestro esfuerzo en Dios. Los frutos del Espíritu también, a través de los frutos del Espíritu podemos identificar al verdadero cristiano a través de sus acciones. O sea, las acciones, como yo les decía adelante, las acciones muestran los frutos de la persona. Y lo que la Biblia llama frutos. Nosotros tenemos frutos, acciones que nosotros vemos, la Biblia le llama frutos. Todas las personas, entre otras cosas, se diferencian por su carácter. Pero también el carácter refleja cómo una persona reacciona frente a ciertas situaciones. Yo le ponía un ejemplo hace un ratito atrás. Les ponía un ejemplo y les decía, cuando nosotros vamos rumbo a la casa o estamos en el supermercado o vamos en el auto y alguien hace una maniobra o alguien se frena o estamos en la luz roja y da verde y el auto de adelante quedó detenido. ¿Nosotros qué hacemos? Le tocamos la bocina, a lo mejor... No hablemos de nosotros, no nos echemos al agua. Hablemos mejor de alguien que va al lado de nosotros, ¿cierto? El otro auto se baja, discuten, quieren pelear. Uno ve en las noticias tantas dificultades, ¿cierto? Tanto estrés que está viviendo la gente. Entonces nosotros debiésemos mirar también y decimos, oye, mira, esa persona es un poco alterada, esa persona no debería haber reaccionado así. Uno ve las noticias también. Uno al ver las noticias ve también cómo actúa la gente hoy en día. Cuáles son su carácter en medio de las situaciones. Y uno dice, mira, esa persona actuó mal. Esta persona no debería haber hecho eso. Esa persona dijo esto que no correspondía. Entonces, a través de sus acciones, uno ve cómo es la persona, cómo la persona camina en la vida y cómo va de alguna manera dejando huella. Seguimos hablando. Lo importante de los frutos es que cuando nuestras acciones no están en armonía con el Evangelio, cuando nuestras acciones no están de acuerdo a la palabra de Dios, cualquier esfuerzo, y yo lo tengo ahí subrayado, cualquier esfuerzo, y es importante esto, cualquier esfuerzo por compartir la palabra de Dios tendrá poco efecto en los demás. ¿Y esto qué quiere decir? Que por mucho que queramos nosotros compartir la palabra de Dios a nuestro entorno cercano, a nuestros amigos, a nuestra familia, quizás a nuestros vecinos, quizás a nuestros compañeros de trabajo,
cualquier esfuerzo por compartir la palabra de Dios no va a lograr un impacto si nuestras acciones no son de alguna manera, si nuestras acciones no tienen de alguna manera una relación con Dios. Es importante que nosotros podamos tener en nuestro corazón los frutos del Espíritu hablando en nuestras vidas, que es importante. Quiero también decir y compartir también otra característica sobre los frutos del Espíritu que estamos hablando en esta hora de la tarde. Mire, vamos a ver otra característica de los frutos del Espíritu. Mire, ponga atención. Dice Jesús, ¿qué nos habla con respecto a los frutos del Espíritu? Vamos a achicar esto para que podamos leerlo, que es importante. Dice Jesús y los frutos del Espíritu. ¿Cuál es la relación que Jesús nos dice con los frutos del Espíritu? Primero, partamos destacando que todas las virtudes descritas como frutos del Espíritu están presentes en Jesús. Los 9 frutos del Espíritu, ¿se acuerda usted cuáles son? Gálatas 5:22 nos hablaba sobre los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles eran? Vamos a recordar, usted se lo sabe, los vamos a recordar. Gálatas 5:22, para que usted lo busque también ahí en su Biblia. Dentro de los frutos del Espíritu que nosotros teníamos dice que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, los frutos del Espíritu están presentes en Jesús. La vida de Jesús, en el Nuevo Testamento, los evangelios nos revelan la vida de Jesús, su ministerio. Podemos nosotros darnos cuenta que los frutos del Espíritu están manifestados en la persona de Jesucristo. Eso es importante que usted lo tome en consideración. Los frutos del Espíritu es la vida de Jesús que debe ser reflejada en nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros hablamos que debemos tener en nuestro corazón los frutos del Espíritu, estamos diciendo que debemos tener el carácter de Cristo reflejado en nosotros, porque el carácter de Cristo se expresó en la vida a través de estos frutos del Espíritu. El amor, el gozo, la paciencia, la paz, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, la bondad, la fe. Todos estos frutos fueron reflejados en Jesucristo. Entonces nosotros debemos mirar ese ejemplo de Jesús y decir, yo quiero también. Por eso que nosotros de alguna manera somos llamados discípulos, porque vamos siguiendo al Maestro, vamos siguiendo a Jesucristo. Quiero saludar a todos los que se están conectando. Bueno, y si este video lo ven después, más tarde, en cualquier horario, quiero decirles que nos pueden dejar su comentario también abajo y compartir también los frutos del Espíritu. Estos frutos del Espíritu, como yo les decía, es importante que los tengamos. Primero, los frutos del Espíritu se ven reflejados en la vida de Jesucristo. Por lo tanto, los frutos del Espíritu es la vida de Jesús, que debería ser reflejada en nosotros. Y esto con la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros, por nuestra fuerza, no podemos hacer nada. Le mandamos un saludo ahí a Valeria, que nos está viendo. Acá nos escribe, amén, bendiciones, hermano Carlito. Nos escribe nuestra hermana Valeria Nicole. Le mandamos un saludo a la Vale ahí, que está en su casa. Bueno, todos estamos en la casa por lo general, ¿cierto? En esta pandemia. Bueno, vamos a pasar a otra característica de los frutos del Espíritu. Importante con esto, hermanos míos. Esto es súper importante, los frutos en el cristianismo. ¿Por qué es importante los frutos del cristiano en el o los frutos del Espíritu es importante en el cristiano? Primero, los frutos del Espíritu solo pueden surgir de una relación con Dios. Mire qué importante. Los frutos del Espíritu solo pueden surgir de una relación con Dios. Debemos permanecer en Él. Para que usted y yo tengamos los frutos del Espíritu reflejados en nuestra vida, lo que tenemos que hacer, usted y yo,
es permanecer en Dios. ¿Cuántos en esta hora de la tarde van a decir yo quiero permanecer en el Señor? Eso es sumamente importante, permanecer en el Señor, porque cuando usted permanece en el Señor, podemos ir creciendo y ser mejores cada día. Eso es importante. Entonces voy a seguir leyendo lo que tenemos en nuestro resumen ahí de nuestra PPT. Dice: los frutos del Espíritu solo pueden surgir en una relación con Dios. Debemos permanecer en Él. ¿Se acuerda usted del ejemplo que nos dice Jesús en la vid? Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado o echado en el fuego, dice la Biblia. Pero hay una parte interesante también que dice que debemos permanecer en Él, tal como en la vid. En el ejemplo de la vid, si nosotros permanecemos en Dios, permanecemos en su palabra, permanecemos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a tener una relación con Cristo, vamos a tener una relación con Dios, y esa relación con Dios se va a transformar ¿en qué? En la muestra de los frutos del Espíritu. Vamos a empezar a reflejar los frutos del Espíritu. Yo al principio le decía a los hermanos que no nos veían, yo les hacía la pregunta: ¿qué es esto que está acá? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es esto que está acá? Esto es un limón. ¿Por qué sabe que es un limón? Usted me dirá, es obvio que es un limón porque estoy viendo que es un limón. Tiene figura de limón, tiene color de limón, y si lo partimos y le echamos sal, algunos nos vamos a comer el limón, ¿cierto? Pero no, vamos a dejarlo acá, aunque nos dé ya ganas de comer el limón, lo vamos a dejar acá. Esto yo lo decía al principio. ¿Qué es esto? Esta es una manzana. ¿Cómo sabe usted que es una manzana? Porque lo vemos. Entonces, nosotros vamos a comenzar a reflejar frutos. Los frutos del Espíritu se van a comenzar a reflejar cuando nosotros permanecemos en Dios, y a su vez, al permanecer en Dios, comenzamos a tener una relación con Dios, comenzamos a andar en su palabra, y eso se ve reflejado a través de las acciones que la Biblia llama frutos. ¿Que la Biblia cómo llama? Frutos. Exactamente. ¿Cuántos en esta hora de la tarde están dando frutos? ¿Está dando frutos usted? Es importante que usted se dé cuenta cuáles son sus frutos. La gente le llama acciones. ¿Cuáles son las acciones de esa persona? Voy a ver las acciones. Cuando uno está en el trabajo, el jefe dice, voy a ver cómo reacciona este trabajador en ciertas situaciones. La Biblia le llama frutos, que es el resultado de mi carácter. Interesante. ¿Sigamos? Los frutos es importante porque los frutos son el resultado de la vida de Cristo en nuestro interior. Aquí. No en otro lugar, no colgado en un lugar, sino en mí. En mí. El resultado de la vida de Cristo. Y esto es importante que usted lo pueda tener, porque yo lo tengo acá anotado. Mire, voy a agrandar la hojita para que usted lo pueda leer también. Voy a ver si lo puede leer. No sé si se alcanza a leer un poquito. Voy a agrandarlo. Dice que los frutos son el resultado de la vida de Cristo en nuestro interior. Cuando la palabra de Dios habita en nuestro corazón y pensamientos, se vuelven visibles en nuestras acciones. ¡Qué interesante párrafo! ¡Qué interesante texto! Dice que cuando nosotros reflejamos a Cristo, es porque en nuestro corazón y en nuestros pensamientos habita Dios. Y cuando en nuestro corazón y en nuestros pensamientos habita Dios, se vuelve visible en nuestras acciones. Por eso que cuando alguien nos grita o alguien nos dice una mala palabra, nosotros no respondemos con un garabato. Nosotros no respondemos con una grosería. ¿O sí? Por eso que cuando alguien nos hace daño, nosotros nos vamos ojo por ojo, diente por diente, como dice el Nuevo Testamento. ¿Se acuerda usted cuando le preguntan a Jesús, Jesús, si alguien me hizo daño, vamos por ojo, diente por diente? Jesús dice, no, y ahí les comienza a cambiar todo el panorama y les comienza a, ¿cómo podríamos decir? A causar extrañeza a la gente el mensaje de Cristo, porque Él no venía con un mensaje de pelea física, de disputa, de espada, de ejércitos físicos, sino Él venía con un mensaje directamente del cielo. Por eso Dios decía, en la persona de Jesucristo, el reino de Dios se ha acercado.
sigamos hablando de los frutos del Espíritu porque el tiempo pasa. ¿Y cuánto me va quedando? Me va quedando 20 minutos. Tengo 20 minutos más para poder estar compartiendo con ustedes los frutos del Espíritu. Ya, los frutos del Espíritu, cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro interior, nuestro corazón, nuestros pensamientos se vuelven visibles en nuestras acciones. Tal como pensamos, actuamos. Los buenos frutos, y esto es importante para que usted lo tenga ahí considerado, los buenos frutos son el resultado de la relación con Jesús. Y los malos frutos son el resultado de no permanecer en Él. Y aquí hacemos un paréntesis que nos vamos a encontrar con dos tipos de frutos. La Biblia llama buen fruto y mal fruto. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿O no? Eso dijo Jesucristo, ¿no? ¿Se acuerda? Cuando alguien le dijo, Jesús, ¿y cómo vamos a ver si este es bueno o es malo? ¿Cómo vamos a saber, Jesús, si esta persona tiene dedos para el piano o no? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Todo árbol es conocido por sus frutos. Tarde o temprano la persona va a revelar su verdadero carácter. Tarde o temprano la persona va a revelar, cuando tenga al frente dinero, si se lo va a echar en el bolsillo y se va a ir lejos o lo va a dejar donde corresponde. Ahí se verá reflejado su carácter. Sus frutos se verán reflejados. Por sus frutos los conoceréis. Los frutos son los buenos frutos. Hablemos de los buenos frutos, son el reflejo, el resultado de la vida de Jesús en nosotros. Y los malos frutos son el resultado de no permanecer en Jesús. Y en esta hora la pregunta la hago a todos los que nos están viendo. ¿En quién estamos permaneciendo? ¿Y cuáles son nuestros frutos? ¿Están siendo buenos frutos o están siendo malos frutos? ¿Qué tipo de limón estamos dando? ¿Un buen limón o un mal limón? ¿Tiene este limón harto jugo o no tiene jugo? ¿Es un buen fruto o un mal fruto? Cuando usted va a comprar a la feria, al supermercado, con el permiso, porque te tienen que sacar el permiso, ¿cierto?, para salir a comprar, ¿traemos nosotros buenos o malos frutos a la casa? Traemos buenos frutos, ¿cierto? Buscamos el mejor limón, escogimos la mejor palta, escogimos el plátano, ¿cierto? Porque queremos traer a nuestra casa el mejor fruto. Lo mismo quiere Dios, que nosotros demos buen fruto, que escojamos en nuestra vida dar el buen fruto. Sigamos con nuestra quinta diapo. Aquí está, ¿cierto? Apareció. Las dos caras de la moneda. Tenemos dos caras, una triste y una feliz. Las dos caras de la moneda. El espíritu versus la carne es lo que nos habla un poco la Biblia. El espíritu versus la carne. Voy a sacar el logo de Vida Mejor y ahí está. Usted lo puede leer. Mire, yo estoy acá atrás, ¿cierto? De la imagen, del cuadrito. Se me ve un poco... ahí se me ve un poco la mano. Dice que el apóstol Pablo nos indica que tenemos dos formas de reflejar nuestro carácter. A través de los frutos del espíritu y a través de las obras de la carne. Esas son las dos formas de reflejar nuestro carácter. El cristiano tiene dos formas de reflejar su carácter. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Qué cree usted? ¿Será así o no será así? Tenemos dos formas de reflejar nuestro carácter. A través de los frutos del espíritu o a través, ¿cierto?, de las obras de la carne. Es importante que nosotros podamos considerar en nuestra vida la importancia de tener los frutos del espíritu en nuestra vida. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, de los frutos del espíritu, y quiero que nos volvamos a reencontrar después, en un ratito más, o en los próximos, por el tiempo, vamos a dejar hasta aquí nuestros frutos del espíritu y vamos a quedarnos en esta diapo. Que sean bendecidos y nos volvemos a reencontrar. Bendiciones.